5 de julio de 1943, 4:47 de la mañana. 3 kilómetros al norte de Butovo, saliente de Kursk. El Oberfeldwebel Hans Keller ajustó sus auriculares mientras su Panzer V Panther rugía a través de la estepa en la penumbra anterior al amanecer. A su alrededor, 200 tanques de la segunda división Panzer se desplegaban en formación de ataque, parte de la operación ofensiva más grande que Alemania lanzaría en el frente oriental. Operación Citadele prometía pellizcar el saliente de Kursk, rodear y destruir 5 ejércitos soviéticos completos y restaurar la iniciativa estratégica que se había perdido en Stalingrado. Keller era veterano de 2 años en combate de tanques. Había luchado a través de Francia, a través de las llanuras de Rusia, en las calles de Stalingrado. Había visto los mejores y peores momentos de la guerra de tanques. Confiaba en su Panther, confiaba en su tripulación, confiaba en la superioridad táctica alemana que había prevalecido en cada batalla importante hasta ahora. A través de su visor, vio la estepa extendiéndose hacia el horizonte, colinas ondulantes, campos de grano, barrancos ocasionales, terreno perfecto para tanques, sin posiciones soviéticas visibles, sin movimiento, sin amenaza aparente. Solo la niebla de la mañana elevándose de la tierra, calentándose. Lo que Keller no podía ver, lo que ningún comandante de tanque alemán en esa vasta formación podía ver, eran los 1.300 tanques soviéticos que esperaban en posiciones preparadas cuidadosamente camufladas a lo largo de líneas defensivas que se extendían kilómetros de profundidad. Los soviéticos no habían huido como en 1941. No habían colapsado como en 1942. Habían esperado, cavado, preparado y planeado una forma de guerra de tanques que convertiría cada ventaja alemana en responsabilidad, cada ataque en matadero, cada avance en trampa mortal. En las próximas 2 semanas, Keller y sus camaradas descubrirían que los soviéticos habían aprendido a convertir la estepa misma en un arma, a transformar el terreno abierto de un campo de batalla de maniobras en un campo de muerte donde tanques alemanes murieron sin siquiera ver a los enemigos que los mataron. El general Konstantin Rokossovski, comandando el frente central defendiendo el sector norte del saliente, había pasado meses preparando lo que llamaba guerra de tanques defensiva en profundidad. El concepto era simple pero revolucionario. En lugar de enfrentar a los tanques alemanes en batalla móvil donde la superioridad táctica alemana prevalecía tradicionalmente, los soviéticos crearían zonas de muerte donde los tanques alemanes serían canalizados hacia campos de fuego preparados, emboscados desde posiciones ocultas y destruidos antes de que pudieran usar sus ventajas en óptica, comunicaciones y entrenamiento de tripulación. El teniente general Pavel Rotmistrov, quien comandaría más tarde el 5º Ejército de Tanques de Guardias en la fase de contraofensiva, había estudiado cada compromiso de tanques desde 1941. Su análisis identificó las debilidades críticas que las tácticas soviéticas podrían explotar. Los tanques alemanes son superiores en combate móvil de largo alcance, donde sus mejores ópticas y comunicaciones por radio les dan primeros disparos, pero todas las ventajas alemanas desaparecen en compromiso de corto alcance desde posiciones emboscadas. Un T-34, oculto en un barranco disparando al flanco de un Panther a 200 metros, mata tan efectivamente como un Panther disparando a un T-34 a 1500 metros. La diferencia es que el T-34 dispara primero desde camuflaje, mientras el Panther cruza terreno abierto sin saber que está bajo mira. Los ingenieros soviéticos transformaron la estepa en una fortaleza de múltiples capas que se extendía hasta 50 kilómetros de profundidad. Cavaron 8.000 kilómetros de trincheras. Colocaron 3.993 minas antitanque y 439.348 minas antipersonal. Crearon puntos fuertes, donde infantería, artillería antitanque y tanques parcialmente enterrados creaban zonas de muerte superpuestas. Posicionaron tanques en posiciones de casco abajo en barrancos, trincheras y detrás de terraplenes, invisibles hasta que abrieran fuego. El capitán Dmitry Lavrinenko, comandante de compañía de tanques, describió las preparaciones. Pasamos semanas posicionando cada tanque, no aleatoriamente, sino calculando campos de fuego, rutas de escape, posiciones de apoyo mutuo.
Mi compañía de 14 T-34 ocupaba posiciones donde cada tanque podía disparar al flanco de tanques alemanes obligados a avanzar por rutas específicas. Los alemanes verían terreno abierto. No verían las rutas de aproximación que habíamos dejado deliberadamente abiertas, rutas que los canalizaban directamente hacia nuestras zonas de muerte. Los atraeremos a emboscadas que no pueden ver hasta que sea demasiado tarde. A las 5:30 de la mañana del 5 de julio, la artillería alemana abrió fuego. 3.000 cañones bombardearon las posiciones defensivas soviéticas durante 2 horas. Estucas, llovieron bombas. La tierra tembló con detonaciones que parecían lo suficientemente poderosas como para destruir cualquier defensa. Cuando la preparación de artillería terminó a las 7:30 de la mañana, el Oberfeldwebel Keller llevó su Panther hacia adelante con su pelotón. A su alrededor, cientos de tanques avanzaban. Panthers, Tigers, Panzer IV, respaldados por granaderos Panzer en semiorugas. El bombardeo había levantado tanto polvo y humo que la visibilidad cayó a unos cientos de metros. El terreno canalizaba el avance naturalmente. A la izquierda, un barranco demasiado empinado para tanques. A la derecha, un campo de minas marcado por explosiones de tanques soviéticos destruidos durante pruebas preliminares. Adelante, terreno aparentemente claro, llevando hacia alturas distantes donde la inteligencia alemana había identificado posiciones defensivas soviéticas. Lo que no sabían era que habían entrado en la primera zona de muerte de múltiples capas de defensa soviética. El bombardeo de artillería había destrozado posiciones de trincheras adelantadas, ocupadas por tropas sacrificables. Las posiciones reales de tanques, cavadas profundamente en barrancos inversos y detrás de terraplenes de tierra, permanecían intactas y perfectamente camufladas. A las 8:15 de la mañana, el pelotón de Keller había avanzado aproximadamente 2 kilómetros cuando escuchó explosiones adelante. El artillero reportó columnas de humo elevándose de Panthers golpeados. Entonces, su radio crepitó con transmisiones de pánico. Tiger alcanzado. Fuego desde la derecha. Múltiples impactos. No puedo ver disparadores. Todas las unidades. Tanques enemigos en posiciones ocultas. El comandante de pelotón de Keller ordenó al conductor detenerse. Keller escaneó a través de su óptica, buscando desesperadamente posiciones enemigas. Vio campos de grano, un barranco a la derecha, colinas ondulantes adelante. Sin tanques soviéticos visibles, sin fogonazos, solo Panthers alemanes ardiendo misteriosamente. Entonces vio movimiento, solo un destello. Un T-34 elevándose de una posición de casco abajo en el barranco a la derecha, disparando un solo disparo, luego bajando inmediatamente. El disparo golpeó un Panther a 100 metros de la posición de Keller. Penetró el blindaje lateral donde era más delgado, detonando munición. El Panther explotó, su torreta volando 3 metros en el aire. ¡Objetivo a la derecha! ¡Barranco!, gritó Keller. Su artillero giró la torreta, pero el T-34 había desaparecido en su posición, invisible excepto por una pequeña porción de su torreta. Antes de que pudieran disparar, otro T-34 apareció desde una posición diferente a la izquierda. Disparó, mató otro Panther y desapareció. Los alemanes habían conducido a una emboscada preparada donde múltiples tanques soviéticos en posiciones ocultas podían disparar a flancos y retaguardias de tanques alemanes canalizados por terreno y campos de minas en rutas de aproximación predecibles. El capitán Lavrinenko había entrenado a sus tripulaciones incesantemente en la táctica que llamaban disparar y moverse, emerger de camuflaje, disparar un solo disparo al flanco o retaguardia de un tanque enemigo. Luego reversa inmediatamente de regreso a la posición oculta antes de que el enemigo pudiera responder. La táctica explotaba geometría simple. Un tanque en una posición de casco abajo presenta un objetivo minúsculo, quizás 1 metro cuadrado de torreta visible. Un tanque avanzando por terreno abierto presenta un perfil completo, 5 metros de largo y 3 metros de alto. El tanque oculto tiene segundos para apuntar. El tanque en movimiento debe primero detectar al disparador, luego detener el movimiento, luego apuntar mientras probablemente está siendo disparado por múltiples posiciones. Las matemáticas favorecían abrumadoramente al defensor emboscado. El Oberfeldwebel Keller experimentó el terror de esta doctrina de primera mano.
Su pelotón intentó avanzar hacia el barranco donde había visto al T-34, pero a medida que giraban hacia esa amenaza, T-34 en otras posiciones dispararon a sus flancos expuestos. Cuando intentaron retroceder, encontraron que los tanques soviéticos habían aparecido en posiciones detrás de ellos, bloqueando la retirada. En 30 minutos de combate, el pelotón de Keller perdió 3 de 5 Panzers, sin jamás lograr un solo disparo contra un tanque soviético. Los T-34 aparecían solo el tiempo suficiente para disparar, luego desaparecían. Las ópticas superiores alemanas no servían de nada contra objetivos invisibles. Las comunicaciones por radio superiores solo transmitían pánico cuando los comandantes reportaban emboscadas desde todas direcciones. El Hauptmann Friedrich Weber, comandante de compañía de la Segunda División Panzer, describió el horror. No es combate de tanques como lo conocemos. No podemos maniobrar porque el terreno nos canaliza. No podemos usar nuestra ventaja de alcance porque no los vemos hasta que están disparando distancia de penetración garantizada. No podemos coordinar porque cada pelotón está luchando emboscadas separadas desde múltiples direcciones. Nos están masacrando sin que podamos pelear efectivamente. Mientras los tanques en posiciones de casco abajo emboscaban columnas de tanques alemanas, una segunda capa de defensa esperaba. Posiciones Packfront de cañones antitanque masados que creaban barreras de fuego que las formaciones de tanques no podían penetrar. Los soviéticos habían posicionado cañones antitanque en concentraciones que empequeñecían cualquier cosa que los alemanes habían encontrado antes. 20, 30, incluso 40 cañones antitanque cavados en posiciones preparadas a lo largo de kilómetros de frente, todos coordinados para disparar simultáneamente a formaciones de tanques que entraban en zonas de muerte. El teniente Hans Schmidt comandaba un pelotón de Tigers que encontró una posición Packfront el 6 de julio, cerca de Ponirri. Su descripción captura la imposibilidad de tales posiciones. Emergimos de un valle y enfrentamos terreno abierto, inclinándose suavemente hacia arriba, hacia una cresta, a 1200 metros de distancia. La inteligencia había identificado defensas soviéticas en la cresta. Avanzamos en formación, confiando en nuestro blindaje frontal de Tiger para resistir fuego antitanque. A 800 metros, la cresta entera erupcionó con fogonazos. Conté al menos 30 cañones antitanque disparando simultáneamente. Proyectiles llegaron como granizo. Mi Tiger fue golpeado 5 veces en 10 segundos. 3 disparos rebotaron en el blindaje frontal. 2 penetraron la superestructura lateral. Mi radiooperador murió instantáneamente. El Tiger a mi izquierda explotó. El Tiger a mi derecha fue inmovilizado. Su tripulación matada por fragmentación penetrante. Ordené retirada inmediata. De 5 Tigers, solo 2 escapamos funcionando. Las posiciones Packfront operaban en coordinación con tanques emboscados. Cuando los tanques alemanes intentaban flanquear las posiciones Packfront, conducían directamente a emboscadas de tanques. Cuando intentaban retroceder de emboscadas de tanques, retrocedían hacia posiciones Packfront. Los soviéticos habían creado zonas de muerte superpuestas, donde cada intento de maniobrar conducía a más fuego. El Oberst Heinrich Eberbach, comandando una brigada Panzer, escribió en su informe: «Los soviéticos han creado defensas en profundidad, donde cada capa se apoya mutuamente. Penetramos la primera línea solo para encontrar segunda y tercera líneas esperando. Las pérdidas son insostenibles. Estamos perdiendo tanques más rápido de lo que podemos reemplazarlos, mientras los soviéticos parecen tener reservas inagotables». El 12 de julio de 1943, cerca del pueblo de Prokhorovka, ocurrió el mayor combate de tanques en la historia. Aproximadamente 800 tanques alemanes del segundo SS Panzerkorps se enfrentaron a aproximadamente 850 tanques soviéticos del quinto ejército de tanques de guardias del general Rotmistrov, en una batalla que duraría todo el día. Lo que debería haber sido una batalla móvil que favoreciera la superioridad táctica alemana se convirtió, en lugar de eso, en un caos de corto alcance que anuló cada ventaja alemana. El general Rotmistrov había ordenado tácticas específicas diseñadas para negar a los alemanes combate de largo alcance. Acérquense rápidamente. Dentro de 200 metros, la armadura superior alemana no importa porque estamos disparando a flancos y retaguardias. La óptica superior no importa porque los objetivos son obvios.
Las comunicaciones superiores no importan porque el caos de combate de corto alcance las hace irrelevantes. Péguense a los alemanes. Conviértanlo en combate de cuchillos donde el coraje y la agresión superen la tecnología. El Oberfeldwebel Keller, de alguna manera aún vivo después de una semana de combate, encontró su Panther en el medio de Prokhorovka. Su descripción captura el caos. T-34S, viniendo desde todas direcciones. No en formaciones ordenadas, sino en estampida. Algunos iban directamente hacia nosotros, presentando frentes estrechos difíciles de golpear. Otros circulaban para flanquear. No había línea de batalla, sin forma clara. Solo cientos de tanques en remolino mezclándose dentro de cientos de metros. Disparé a un T-34 a 50 metros. Penetré, pero otro T-34 inmediatamente golpeó mi flanco. La tripulación sobrevivió, pero el Panther estaba inmovilizado. Evacuamos bajo fuego de ametralladora. Arrastramos a nuestro conductor herido a un cráter de proyectil. Vi Tigers siendo rodeados por múltiples T-34, disparados desde todos lados simultáneamente. Vi Panthers alcanzados a quemarropa por T-34, que habían cargado directamente hacia ellos. Era caos completo, sin orden, sin táctica, solo matanza brutal a distancias donde cada disparo penetraba. Los soviéticos sufrieron pérdidas terribles en Prokhorovka, perdiendo aproximadamente 300 a 400 tanques destruidos versus aproximadamente 80 a 100 pérdidas alemanas. Pero los alemanes no podían permitirse incluso índices de intercambio favorables. Alemania no podía reemplazar las pérdidas. La Unión Soviética podía, y lo hacía. Más importante, Prokhorovka logró el objetivo soviético. Detuvo el avance alemán. El segundo SS Panzerkorps, después de Prokhorovka, no tenía fuerza para continuar operaciones ofensivas. La operación Citadele había fallado. Los alemanes nunca lanzarían otra ofensiva estratégica mayor en el frente oriental. Durante Kursk, los soviéticos desarrollaron unidades especializadas llamadas Istrebitelny, Protivotankovi, Artillerisky Polk, regimientos de artillería antitanque asesinos diseñados específicamente para emboscar y destruir formaciones de tanques alemanas. Estos regimientos consistían en 20 o más cañones antitanque, usualmente la mezcla de CIS-3 de 76 milímetros, capaz de penetrar blindaje medio, y cañones de 57 milímetros que podían destruir cualquier tanque alemán a flancos. El regimiento operaba como unidad única, moviéndose en la noche hacia posiciones preparadas, cavando en camuflaje antes del amanecer, luego esperando hasta que los tanques alemanes entraran en la zona de muerte. El mayor Vasily Krysov comandaba uno de tales regimientos. Su doctrina operacional se volvió modelo para tácticas antitanque soviéticas. Dejamos que los tanques alemanes penetren nuestras posiciones adelantadas. Los observamos venir. Esperamos hasta que están a 600 metros, rango donde la penetración es garantizada, pero donde todavía no nos han detectado. Entonces todos los cañones disparan simultáneamente, cada artillero habiendo preapuntado rutas de aproximación específicas. La primera andanada destruye los tanques líderes, bloqueando el avance. La segunda andanada ataca tanques que intentan maniobrar. La tercera andanada mata tanques que intentan retroceder. En 90 segundos, un regimiento puede destruir un batallón de tanques completo. Entonces, desplazamos posiciones antes de que la artillería alemana pueda responder. El Leutnant Karl Heinz, comandante de pelotón de Panzer que sobrevivió a múltiples emboscadas, describió el terror. No ves las posiciones de cañones. Están perfectamente camufladas. Entonces, súbitamente, docenas de fogonazos simultáneos desde terreno que parecía vacío. Proyectiles vienen de múltiples direcciones. Tu tanque es golpeado repetidamente antes de que puedas siquiera identificar posiciones enemigas. Compañeros de pelotón estallan en llamas a tu alrededor. Intentas retroceder, pero más cañones abren fuego detrás de ti. Es como estar atrapado en un túnel de fuego sin escapatoria. Las tripulaciones pánico abandonan tanques incluso si no están mortalmente dañados. La disciplina colapsa bajo fuego desde todas direcciones contra el cual no hay defensa. Para el 13 de julio de 1943, la operación Citadel estaba efectivamente terminada. Las formaciones Panzer alemanas habían perdido aproximadamente 1.500 tanques y cañones de asalto,
aproximadamente el 50% de la fuerza que comenzó la ofensiva. Más crítico que los números era la comprensión que cada comandante alemán había alcanzado. No podían ganar batallas de tanques luchadas en los términos de los soviéticos. El general Hermann Hoth, comandando el cuarto ejército Panzer, escribió en su evaluación: «Los soviéticos han desarrollado doctrina defensiva, antitanque que neutraliza nuestras ventajas tácticas. Nos canalizan en zonas de muerte. Nos emboscan desde posiciones ocultas. Nos atacan a rangos donde su blindaje inferior no importa. Convierten batallas móviles en matanzas estáticas. Nuestros tanques superiores, tripulaciones superiores, tácticas superiores. Todo irrelevante cuando estamos siendo disparados desde camuflaje que no podemos penetrar o emboscados desde múltiples direcciones simultáneamente». El Oberfeldwebel Hans Keller, evacuado después de que su Panther fuera destruido en Prokhorovka, escribió su evaluación final en una carta a su familia. «He luchado en combates de tanques durante 2 años. Hemos ganado cada batalla importante mediante maniobra superior y potencia de fuego coordinada. En Kursk, aprendimos que esas victorias dependían de soviéticos luchando de las maneras que favorecían nuestras fortalezas. Aquí, lucharon de maneras diseñadas para anular cada ventaja que tenemos. Nos atrajeron a terreno que nos canalizaba. Nos emboscaron desde posiciones que no podíamos ver. Nos atacaron a rangos donde su equipo inferior mata tan efectivamente como el nuestro. Convirtieron la estepa de campo de batalla de maniobras en matadero, donde el coraje y la habilidad no significan nada contra preparación sistemática y tácticas diseñadas específicamente para matar tanques alemanes. No perdimos Kursk por tener tanques inferiores o peores tripulaciones. Perdimos porque los soviéticos aprendieron a luchar de maneras que volvieron nuestras ventajas irrelevantes. Estudiaron cómo luchábamos, identificaron nuestras debilidades, desarrollaron tácticas específicamente para explotar esas debilidades, transformaron la defensa de pasiva a activa, usando emboscadas, camuflaje, terreno, todo como armas. El verdadero terror de Kursk no es que perdimos tanques, es que perdimos confianza. Cada comandante de tanques alemán ahora comprende que avanzar a través de terreno que parece vacío podría significar conducir a emboscada que no verás hasta que proyectiles estén penetrando tu blindaje. Esa comprensión cambia todo. Hace a cada comandante cauteloso, ralentiza cada avance, convierte la guerra de tanques de ofensiva audaz en progresión cautelosa, donde el defensor tiene cada ventaja. La batalla de Kursk marcó el punto de inflexión donde la guerra de tanques en el frente oriental cambió fundamentalmente. Los alemanes nunca recuperaron la iniciativa estratégica. Cada ofensiva posterior fue contraofensiva soviética usando las mismas tácticas perfeccionadas en Kursk: emboscadas, zonas de muerte superpuestas, posiciones packfront, conversión del terreno en arma. El general Heinz Guderian, inspector general de tropas Panzer, escribió en sus memorias: «Kursk fue la decisión. Después de Kursk, iniciativa estratégica pasó permanentemente a los soviéticos. Habían aprendido a defender tan efectivamente que nuestros ataques produjeron solo pérdidas insostenibles. Más importante, su defensa no era pasiva, era activa, agresiva, diseñada no simplemente para detener ataques, sino para destruir fuerzas atacantes sistemáticamente mediante emboscadas y zonas de muerte preparadas. Para tanquistas alemanes que sobrevivieron Kursk, la experiencia dejó trauma psicológico permanente. El Hauptmann Weber, quien sobrevivió la guerra, reflexionó en 1950. Kursk nos enseñó que el coraje no es suficiente. La habilidad no es suficiente. Incluso tanques superiores no son suficientes cuando el enemigo lucha de maneras específicamente diseñadas para anular esas ventajas. Los soviéticos nos convirtieron de cazadores en presa. Cada avance se convirtió en progresar a través de campo minado literal y figurativo, sabiendo que en cualquier momento posiciones invisibles podrían abrir fuego desde múltiples direcciones. Ese conocimiento destruye agresividad que la guerra de tanques requiere. Convierte comandantes audaces en cautelosos. Y en guerra, la cautela es el primer paso hacia la derrota. Los soviéticos habían demostrado que la guerra de tanques no se trataba solo de tener mejores tanques o mejores tripulaciones. Se trataba de crear condiciones donde tus tanques podían luchar de maneras que explotaban las debilidades del enemigo mientras anulaban sus fortalezas.
Habían transformado la defensa antitanque de líneas estáticas en sistemas dinámicos de zonas de muerte superpuestas, emboscadas móviles y tácticas específicamente diseñadas para masacrar formaciones Panzer alemanas. El terror que los tanquistas alemanes sintieron en Kursk no vino de enfrentar tanques soviéticos superiores, porque T-34 y K-1 eran generalmente inferiores a Panzers y Tigers en combate de tanque a tanque. El terror vino de la comprensión de que los soviéticos habían descubierto cómo hacer esas ventajas técnicas irrelevantes mediante tácticas que convertían cada avance en conducir ciegamente hacia emboscadas, cada maniobra en exposición a fuego desde múltiples direcciones, cada batalla en luchar en términos dictados por el enemigo. Después de Kursk, cada tanquista alemán sabía que avanzar a través de la estepa podría significar morir sin siquiera ver el enemigo que te mató, disparado desde posición de emboscada que nunca detectaste, atrapado en zona de muerte preparada meses de anticipación, aniquilado por tácticas contra las cuales no había defensa efectiva. Ese conocimiento, más que cualquier derrota táctica específica, marcó el fin de la superioridad alemana en guerra de tanques en el frente oriental.